Hablemos entonces ahora de la crítica textual. La crítica textual ha existido desde hace siglos, pero ha tenido mayor relevancia a partir del siglo XVIII. Yo puedo decir, por ejemplo, que Erasmo aplicó la crítica textual y a partir de ahí escogió los 7 manuscritos que iba a utilizar para hacer su texto griego, para hacer la edición de su texto griego. Eh, La palabra crítica, nuevamente, no lo tomemos desde el punto de vista que siempre lo hemos utilizado, de hablar mal de alguien, no, sino en el sentido de tener un razonamiento, para poder discernir. Y aquí se trata de discernir en la crítica textual qué manuscritos son mejores, por decirlo de alguna manera, qué manuscritos están más apegados al escritor original, por decirlo así, que aunque no se conoce, porque nosotros tenemos copias de copias de copias, pero el trabajo de la crítica textual es buscar mejorar el texto bíblico, por decirlo de alguna manera. Vuelvo a repetir, la crítica textual ha existido desde hace siglos, pero ha tenido mayor relevancia a partir del siglo XVIII, cuando se comenzó a concebir o cuando se concretó, más de comenzar es concretar, cuando se concretó la idea de que con el descubrimiento de mejores manuscritos y más antiguos, se podría dar al mundo cristiano un texto mejor que el proporcionado por Erasmo, es decir, el Textus Receptus. Desde la antigüedad se ha buscado tener siempre tener el mejor texto bíblico. Se hace mención que cuando Jerónimo estaba haciendo la traducción de la Vulgata Latina, hubo quien le expresara que estaba utilizando fuentes corruptas y que el resultado sería una traducción no fiel al texto bíblico estándar. Y la historia dice que aquel compañero de Jerónimo tomó los manuscritos que él estaba utilizando, los enrolló, agarró otros manuscritos que él creía que eran los mejores y con sus manuscritos golpeaba los manuscritos que estaba utilizando Jerónimo, haciéndolo de una manera didáctica o visual o diciéndole a Jerónimo, estás utilizando manuscritos corruptos. Entonces, fíjense cómo se manejaban esas cuestiones. Aún desde el siglo quinto, a ver, fue en el año 300, en el año 405, estamos hablando, sí, del siglo quinto, que ya se le estaba diciendo a Jerónimo, estás utilizando manuscritos corruptos. La crítica textual bíblica es una disciplina, aquí está el concepto de lo que es crítica textual. La crítica textual bíblica es una disciplina dedicada a identificar y analizar las variantes textuales de los manuscritos existentes, con la finalidad de reconstruir el texto original o un texto que sea más fiel a la intención del autor. Para lograr su fin, resulta necesario estudiar diferentes versiones de manuscritos o impresiones del texto bíblico, buscando las diferencias y similitudes para determinar cuál lectura es la más probable que sea apegada a la original. Tenemos entonces esta cuestión y yo les decía, si ustedes estudian la Septuaginta y la comparan con el texto masorético, van a encontrar diferencias entre los dos textos. Les recordaba que era Deuteronomio 32, aquella referencia que hace el apóstol Pablo en Hebreos 1:6, y cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, haciendo referencia a la Septuaginta. Pero si ustedes se van a la referencia en el texto masorético o incluso en su Biblia, en Deuteronomio, a esa referencia, se van a dar cuenta que ni siquiera pasa diciendo algo parecido de eso de adórenle todos los ángeles de Dios, porque a final de cuentas el apóstol Pablo
toma esa expresión directamente de la Septuaginta. Ahí hay una variante textual. Y recordemos que la Septuaginta era una versión muy utilizada entre los cristianos del primer siglo. Me estoy refiriendo a Deuteronomio 32:43. Si ustedes lo leen en la versión de Hahnemann, que es una traducción al español de la Septuaginta, sí dice esa parte: adórenle todos los ángeles de Dios. Pero en una Reina Valera, en Deuteronomio 32:43, no dice esto. Ahí hay una variante textual. Entonces, la crítica textual trata de explicar el porqué de estas variantes, o trataban de explicar estas variantes, pero posteriormente, después de la Revolución Francesa, a partir del siglo XVIII, o sí, a partir del siglo XVIII y a finales del siglo XVIII, con el trabajo de Westcott y Hort, recordemos que se creó el nuevo texto griego. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el trabajo en esta área se enfoca a buscar o a mejorar el texto bíblico. Sí, es un trabajo que podríamos decir, ¿acaso se puede mejorar? Ese es el pensamiento de los críticos textuales, que sí se puede mejorar. En lo particular, yo tengo mis conceptos que no voy a transmitir y no voy a tratar de influir sobre ustedes, pero pues yo sigo quedándome con una Reina Valera 1960, yo en lo particular, ¿sí? O una Reina Valera 1995, o incluso una Nácar Colunga, que realmente a mí me satisface y es muy parecida a la Reina Valera. Eh, Ya vimos las diferencias de traducción de acuerdo a la técnica que se emplean, pero aquí no estamos hablando de la técnica de traducción, estamos hablando del texto fuente. Y para el Nuevo Testamento ya lo hemos visto que hay dos: el Textus Receptus y el nuevo texto griego concretado por Westcott y Hort. Dice más adelante el apunte que les preparé, dice: hablando del Antiguo Testamento, hemos visto y sabemos que hay variantes entre el texto masorético con el texto griego de la Septuaginta y con el Pentateuco samaritano, pero se ha logrado un consenso general en el sentido de que el Antiguo Testamento, como se nos ha presentado actualmente, es confiable, más aún confirmado por el Textus, perdón, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. En relación al Nuevo Testamento, sabemos que existen más de 5.000 manuscritos, los cuales evidentemente pueden tener discrepancias o variantes. Es por eso que, como hemos visto, existen dos textos base para el Nuevo Testamento: el Textus Receptus, también llamado texto mayoritario o texto bizantino, y el nuevo texto griego, también llamado texto alejandrino o texto crítico. Cuando vimos este tema, no les hablé de esas variantes de nomenclatura. Al Textus Receptus también se le conoce como texto mayoritario o texto bizantino, y al nuevo texto griego también se le conoce como el texto alejandrino o el texto crítico. Yo tengo mis conceptos. A mí en lo particular, esto de Alejandría siempre me brinca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahorita vamos a ver. Yo no los voy a inducir y no quiero que ustedes se alineen conmigo, ni mucho menos. Quiero que ustedes conozcan la teoría y ustedes sabrán y se formarán un criterio. Recordemos que en 1633 es acuñado el concepto de Textus Receptus, dando origen a la hegemonía de este texto como la base para las traducciones de la Biblia en su Nuevo Testamento. Pero ya para esas mismas fechas, específicamente en 1627, se comenzó a descubrir o popularizar manuscritos que se creen más antiguos o mejores que los utilizados por Erasmo. Puntualizo:
Recordemos que Erasmo utilizó alrededor de 7 manuscritos para hacer o preparar su texto griego, el texto griego latino, que si bien la hermana Elena dice que sí corrigió muchos errores de la Vulgata Latina, o que corrigió más bien muchos errores de la Vulgata Latina, Erasmo, de esos 7, utilizó 2 como mayoritarios o como de mayor peso para su trabajo, pero utilizó solamente uno para el libro de Apocalipsis y no tenía la última parte del capítulo 22. Y entonces tuvo que echar uso de la Vulgata Latina para poder complementar todo su trabajo. Erasmo hizo un trabajo superior al de Jerónimo, por decirlo así, y la hermana Elena respalda el trabajo de Erasmo. Y al tener o sentar la base para el Textus Receptus, complementado por el trabajo de Teodoro Beza y el trabajo de Stephen Langton, eh, se sentó la base para el texto griego del Nuevo Testamento que prevaleció durante 3 siglos, desde 1633 hasta 1881. Pero se tiene ese concepto porque los manuscritos que utilizó Erasmo eran cursivos, es decir, en minúsculas, y el uso de las minúsculas en el griego se dio de una manera muy tardía. Estamos hablando de manuscritos del siglo X, pero eran manuscritos mayoritarios, es decir, estaban en diferentes lenguas, en diferentes regiones, y por eso se daba en aquel entonces que los manuscritos mayoritarios eran mejores porque estaban traducidos a diferentes lenguas o se conservaban en diferentes regiones. Walter Bates tiene ese concepto y para él el hecho de que estos sean mayoritarios, para él representa mayor confiabilidad. Y también al comentar esta cuestión, Walter Bates dice que los manuscritos de el Oriente tienen que ser más confiables que los escritos de la zona de Alejandría. Ese es el concepto que él tiene. Porque él también afirma que cuando en el año 70 los cristianos huyeron de Jerusalén, se llevaron consigo manuscritos también, y yéndose a la zona de Pelá, o de Pela, y de ahí fue como se comenzaron a difundir esos manuscritos hacia la zona occidental. Entonces, hay quienes defienden, o sea, el trabajo de Erasmo y lo siguen manteniendo. Yo no quiero tomar partido, no tomo partido porque yo me baso a lo que dice la hermana Elena. Confío en la palabra de Dios, en la manera en cómo se ha conservado hasta la actualidad. Eh, Según el testimonio del hijo de la hermana Elena, dice él, es que mi madre utilizaba tanto la nueva versión que se estaba circulando, creo que es la nueva versión estándar, que ya estaba basada en el texto, en el nuevo texto griego, dice, como también usaba la que estaba basada en el Textus Receptus, dice, y no encontraba ella diferencia. Bueno, ese era el trabajo de la hermana Elena en su tiempo, cuando apenas estaba surgiendo ese tema, y tampoco quiero yo crear polémica en relación a este tema. Eh, la hermana Elena dice, algunos preguntan, en Mensajes Selectos tomo 1, en el primer capítulo donde les dije que estudiáramos al principio, algunos preguntan, ¿acaso no habrá errores de copista? Y dice la hermana Elena, sí, existe la posibilidad, pero aquel que tropieza en un claro, así dice el Señor, eh, también tropezaría si no existieran esos errores. Lo estoy parafraseando. Dice la hermana Elena, no debemos de desconfiar porque la Biblia es una cadena de verdades, que un texto se explica con otro. Y si hubo errores de copista o si hubo errores de transmisión,
eso no debiera por qué inquietarnos, sino simplemente comprender y entender el, la cadena de verdades y sobre todo esa cadena de verdades que han configurado para nosotros lo que es la teología adventista. Entonces, eh, sí podríamos decir que hay un trabajo de la crítica textual, algunas cosas son buenas, pero en la actualidad sigue existiendo esa discrepancia entre el Textus Receptus y el texto crítico o el nuevo texto griego, y por eso tenemos las variantes textuales y las diferentes versiones de la Biblia que discrepan mucho o que discrepan en el Nuevo Testamento dependiendo de qué base textual fue traducida. En 1627, Cirilo Lucar o Lucari aparece en otras fuentes, que fue el patriarca de Constantinopla, lleva a Inglaterra el Códice Alejandrino del siglo V. Es un códice uncial, es decir, en mayúsculas, el cual la crítica textual considera uno de los manuscritos más antiguos, confiables y necesarios para construir el actual texto crítico del Nuevo Testamento. Todo empezó aquí. 1633, los hermanos Elsevier eh, hacen una edición del texto griego del Nuevo Testamento, acuñando el concepto de Textus Receptus, basados en el trabajo de Erasmo, Teodoro de Bessá y Robert Stephanus. Pero si se fijan a la par, ya se estaba desarrollando la contraparte, el hecho de que estaban apareciendo nuevos manuscritos que se consideraban más antiguos porque estaban escritos en mayúsculas, que era la manera en cómo se escribía más anteriormente en el griego, porque la cursiva o la minúscula es más moderna. A partir del siglo VIII, al parecer, se comenzó a utilizar las minúsculas en griego, y por eso dicen, si este es uncial, es más antiguo, y si es más antiguo, es mejor, según el concepto de estos críticos, por decirlo. A partir de entonces comenzaron a editarse Biblias, o sea, a partir de 1627 comenzaron a editarse Biblias que en el Nuevo Testamento contenían variantes textuales con el Textus Receptus, influenciadas por el texto del Códice Alejandrino y otros manuscritos que fueron apareciendo. También los críticos textuales fueron sentando las bases o las reglas que influyeron para el establecimiento del actual nuevo texto griego del Nuevo Testamento. Solo por mencionar personajes del siglo XVII posteriores al Textus Receptus, los cuales siempre tuvieron la idea de que se podía tener un mejor texto que el que proporcionado por Erasmo, pero no se atrevían a romper completamente con la hegemonía del Textus Receptus. En 1627, Brian Walton editó la Biblia Políglota de Londres, donde en los volúmenes correspondientes, que fueron los volúmenes 5 y 6, porque antes la Biblia no se sacaba en un solo volumen, los volúmenes 5 y 6 agregaban al margen o al pie de la página variantes textuales y explicaciones de variantes textuales encontrados en el texto alejandrino. Y entonces a partir de ahí es como una opción de decir, miren, hay otra variante, esto es lo que dice el Textus Receptus, pero aquí está la variante. Lo ponían al margen, lo ponían al pie de la página para que el lector pudiera entender que estaba el Textus Receptus o que lo que estaba leyendo estaba basado en el Textus Receptus, pero que también ya se estaban descubriendo o se habían descubierto nuevos manuscritos y abajito como referencia o como algo marginal, una nota marginal, agregaban las variantes de ciertos textos. Entonces ya se estaba empezando a introducir esa idea de que el Textus Receptus se podía modificar o podía ser mejorado. En 1707, John Mill produjo una colección de alrededor de 30.000 variantes o diferencias con el Textus Receptus como notas o apéndices de su nuevo texto griego. Querían romper con el Textus Receptus, pero no se atrevían y entonces lo agregaban como pie de página o como nota marginal o como un apéndice.
En 1720, Richard Bentley publicó su propuesta de impresión de una edición crítica del Nuevo Testamento. Lo traduje porque no quise que escucharan mi inglés, ¿verdad? Dice, propuesta de impresión de una edición crítica del Nuevo Testamento. Se propuso preparar el nuevo texto griego y latino que, según él creía, era el texto del siglo cuarto. O sea, él ya se había propuesto hacer un nuevo texto griego, por decirlo así. Dice, no logró su objetivo porque murió, pero sembró su pensamiento en otros críticos contemporáneos. O sea, ya iba progresando esta idea. En 1734, Juan Alberto Bengel, que es uno de los más famosos que acabo de mencionar, publicó el texto recibido, el Textus Receptus, del Nuevo Testamento, pero le incluyó las variantes en el margen del texto, clasificando esta bajo 5 categorías según el grado de superioridad, igualdad o inferioridad de cada una de ellas en relación con el texto impreso. O sea, era el Textus Receptus, pero al margen ponía las variantes, categorizándolo y explicando según por qué esa variante y por qué tenía que ser mejor en lugar del Textus Receptus, poniendo ciertas categorías. Seguramente dice en el texto más antiguo, en el texto encontrado en tal lugar. O sea, ya empezaban también a clasificar los manuscritos. Antes, en el tiempo de Erasmo, como les decía, era simplemente la expresión textos mayoritarios. O sea, el número de manuscritos que fueran iguales o que fueran compatibles determinaba su mayor confiabilidad. Pero cuando se descubren los unciales, dicen, es que los unciales son más antiguos y lo antiguo es mejor, según el contexto de la crítica textual. Juan Jacobo Weinstein se distinguió por hacer dos contribuciones notables a la crítica textual. Comenzó a hacer la nomenclatura de los manuscritos y empezó a coleccionar esos materiales, su colección de materiales. Clasificó los manuscritos en mayúsculas o unciales por medio de letras mayúsculas, y a los manuscritos en minúscula o cursivos los designó con números arábigos. Ya se empezaban a nombrar de esta manera por este hombre. Los que eran unciales los nominaban con letras mayúsculas, y los que eran cursivos los denominaban con números arábigos, siendo este el sistema aún utilizado en la actualidad. En su Nuevo Testamento griego, editado en 1751 o entre 1751 y 1752, aparecieron variantes de más de 300 manuscritos y una colección de paralelos con pasajes del Nuevo Testamento de escritores clásicos judíos y cristianos. Es decir, incluía también una especie de comentario de lo que se decía de ciertos pasajes bíblicos por escritores antiguos. Juan Salomón Semler y Juan Jacobo Griesbach, este último más famoso entre los críticos textuales, desarrollaron la idea de clasificar los manuscritos dividiéndolos del Nuevo Testamento en 3 categorías, implementando también el mismo Griesman dos de las reglas en cuanto a la crítica textual que todavía se tiene aplicación. Fíjense esta regla que sigue prevaleciendo. El texto más corto debe ser preferido al texto más largo. Por eso a veces se dice que se le quita o a veces aparece en el Textus Receptus un texto más largo o un texto largo, pero en las que están basadas en nuevo texto griego son más cortos. Por ejemplo, en San Juan, en Primera de Juan 5:7, dice el Textus Receptus, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el agua, no recuerdo, literalmente el texto, pero es más largo. Pero ya en las Biblias basadas en el nuevo texto griego simplemente dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Entonces, de acuerdo a la regla de Griesbach, dice, los textos que son más cortos son más apegados al original, según la concepción de ellos.
Dice, y los textos más largos tuvieron más la tendencia de haber sido agregados o añadidos o habérsele agregado a lo que se decía de ese texto. Esa era la primera regla. Dice, y el de más difícil lectura debe preferirse antes que el más fácil. Es otra regla que utilizan los críticos textuales para poder discriminar entre un manuscrito y otro. El primer erudito crítico que se atrevió a romper con el Textus Receptus fue Carlos Lachmann, muy conocido entre la crítica textual, quien en 1831, fíjense, me llama la atención, 1831 publicó el Nuevo Testamento haciendo enteramente a un lado el Textus Receptus, dando lo que él consideraba el texto del siglo IV. Su trabajo no fue enteramente eficiente en su resultado y el uso de su metodología tampoco, pero sembró la idea en los eruditos, entre los eruditos de su tiempo, que sí era posible reconstruir el texto del Nuevo Testamento a partir de mejores y más antiguas fuentes de manuscritos. El primero en romper con el Textus Receptus fue Lachmann en 1831 y a partir de ahí se comienza a sembrar esa idea entre los eruditos, entre los críticos textuales, que sí era posible mejorar el Textus Receptus, haciendo uso de los manuscritos más antiguos. Tenemos a otro, Samuel Trégueles, lo voy a pasar por alto, ustedes lo leen, son dos rengloncitos, y me brinco a Tischendorf. Ya lo hemos escuchado. Konstantin Tischendorf fue uno de los mayores descubridores, recolectores y publicadores de manuscritos en la historia. Fue un cazador de manuscritos. A eso dedicó su vida. ¿Con qué finalidad? No la quiero juzgar, pero yo lo veía más como un coleccionista o un cazador de manuscritos. Descubrió más de 20 manuscritos unciales, es decir, más antiguos, uno de los más antiguos. Publicó 24 ediciones del Nuevo Texto griego entre 1841 y 1873. Fue muy prolífico en este aspecto, pero yo tengo mis reservas en relación a Tischendorf, yo en lo particular. Fue quien descubrió el Códice Sinaítico, ya lo vimos anteriormente, y se le debe el desciframiento del Códice de Efraín y de la primera publicación del Códice Vaticano, recordando que a pesar de que el Códice Vaticano ya tenía muchos años descubierto en la Biblioteca del Vaticano, no se había hecho público y el Vaticano no le había dado acceso a nadie y bueno, qué casualidad que se lo da a Tischendorf. O bueno, más bien, soy mal pensado. Le dio la oportunidad a Tischendorf. En 1881, Westcott y Hort publicaron el Nuevo Testamento en el original griego, que fue su obra maestra, por decirlo, en donde refinaron y añadieron al trabajo crítico de los eruditos que ya mencioné, los anteriores, aplicaron rigurosamente y en forma consecuente la metodología que ellos habían desarrollado. Y ellos aplicaron básicamente dos reglas, dos conceptos, la probabilidad intrínseca y la probabilidad de transcripción. Lo leen ustedes detenidamente, lo transcribí tal como lo presenta el comentario bíblico adventista porque lo presenta bien, bien sencillo, pero vamos a explicarlo. ¿Qué cosa es la probabilidad intrínseca? Yo tengo un manuscrito muy antiguo o yo tengo un manuscrito, pero tengo una variante. Yo tengo que determinar cuál de los dos es mejor. Y ellos crearon este concepto de probabilidad intrínseca. Es decir, lo leen el contexto, leen el pasaje donde está la variante, leen el contexto y dicen, de acuerdo al contexto, este es el mejor o este es el mejor manuscrito. Descartan el otro, por decirlo de una manera. Pero ¿cómo lo hacen?
Un ejemplo, cuando nosotros vamos a San Juan, capítulo, mm, a ver, permítanme, capítulo, a ver si es San Juan, donde habla de la mujer adúltera. ¿Alguien de ustedes ayúdenme rápido? San Juan capítulo 8. 8, ok, yo andaba en el 6. San Juan capítulo 8, este, ahí le aplican este concepto de probabilidad intrínseca, porque dicen, Juan trae un desarrollo de pensamiento y nomás de repente introduce la cuestión de la mujer adúltera, pero dicen ellos, el estilo del relato de la mujer adúltera no es parecido al estilo general que utiliza Juan, dicen los críticos textuales. Y dicen, por lo tanto, es más creíble, según los críticos textuales, que el relato de la mujer adúltera no aparecía en el relato original de Juan, porque no aparece en los unciales, no aparece en los manuscritos más antiguos. Pero dicen, qué casualidad que sí aparece en los posteriores del siglo VIII, del siglo X, o los que ocupó Erasmo. O sea, entonces ahí es donde están esas discrepancias que la crítica textual tiene que resolver. Y Huesco de Jor dijo, en vista este concepto de probabilidad intrínseca dice, en vista de que este relato tiene una fraseología un poco diferente y eso se logra no en el texto castellano, sino en el texto original griego, porque pueden ver la construcción gramatical, pueden ver los conceptos que maneja en esa fracción el autor, etcétera, etcétera, y dicen, pues la probabilidad intrínseca indica de que esto no puede ser parte del texto. Y entonces dicen, hay que sacar el relato de la mujer adúltera en el texto crítico o en el nuevo texto griego. Y no aparece el relato de la mujer adúltera ya en algunas versiones. Pero a mí me llama la atención que la hermana Elena sí lo toma y le dedica un buen espacio. Entonces, para mí, si viene en la Biblia y si Erasmo lo incluyó en el Textus Receptus, para mí es palabra de Dios desde mi punto de vista. Pero los críticos textuales dicen como que se nota que fue insertado. Mejor hay que respetar los manuscritos unciales más antiguos. ¿Sí? A eso se refiere la probabilidad intrínseca. ¿Sí? Por ejemplo, este, la cuestión de el ángel que descendía para agitar las aguas del estanque en San Juan 5:4, en el Textus Receptus sí aparece, pero en el nuevo texto griego no. Ahí se le aplica lo que es bueno, la probabilidad, sí, la probabilidad intrínseca, de decir como que no se parece, como que la estructura o la composición de la oración no es tan estándar como el resto del libro, por lo tanto, no va. Si nos vamos a la famosa versión corta y la versión larga de la conclusión de San Marcos, aplican la misma. Ya lo vimos en un tema anterior, que que la versión corta de este evangelio termina en Marcos 16:8, pero después sigue la versión larga, a partir del verso 9 al verso 20, que sí aparece en el Textus Receptus, y entonces ahí le aplican la probabilidad intrínseca. Dice, es que se nota que fue agregado para hacerlo armonizar con los otros evangelios o fue agregado porque su fraseología, su terminología difiere mucho con el vocabulario que utiliza Marcos en todo el resto de su evangelio. Y por eso lo quitan y dicen, el uncial tiene razón, el manuscrito más antiguo tiene razón, por lo tanto ya no debe de aparecer en el texto crítico.
Entonces, como yo les dije la vez anterior, de esto no tenemos que hacer una guerra, pero sí saber estos temas, porque al menos yo en lo particular, cuando me fui y vi que la hermana Elena es enfática a hablar de que a Jesús le presentó una mujer adúltera, pues digo, es parte del texto bíblico, ¿sí? Y cuando dice la probabilidad de transcripción, se refiere a la posibilidad de que algún escriba o algún copista haya agregado ciertas cosas. La teoría dice que al principio los copistas ponían ciertos escritos al margen o ciertas explicaciones al margen para explicar cierto texto o para complementar cierto texto, pero con el paso del tiempo esas explicaciones al margen ya no las tomaban como si fueran un comentario de copista, sino como parte del texto y eran agregados. A eso se refiere Westcott con la probabilidad de transcripción. Algún error de copista o alguna adición de copista que al principio fue puesta como un margen o como una nota de margen, una nota marginal y que después fue agregado como si fuera parte del texto. Y por eso tenemos esas variantes textuales. No podemos tener la Biblia perfecta, porque existen estas cuestiones y no me gusta tomar partido, porque realmente yo me aboco a lo que dice la hermana Elena. La Biblia es una cadena de verdades y un texto explica a otro texto. Y como les dije la vez pasada, si el nuevo texto griego o el texto crítico no tiene cierto pasaje que sí aparece en el Textus Receptus, pero también en el nuevo texto griego, en otro autor, en otro evangelista, sí aparece. Entonces, por eso no tenemos nosotros que hacer este, una discusión o un pleito en relación a este tema. Solamente es dado porque es parte del estudio de la bibliología para que ustedes sepan por qué existe ese tipo de variantes, por qué existe la crítica textual, por qué existe la alta crítica. Hermanos, creo que el tiempo me ha ganado. Me hace falta ver el tema de la arqueología bíblica. Lo voy a hablar de manera general y ya en el apunte irá de manera específica. No sé, bueno, más adelante vemos algunas preguntas o dudas si tienen. Pasemos entonces a la cuestión de la arqueología bíblica. Y encontré por ahí esta expresión. La pala del arqueólogo está vindicando la veracidad del contenido del texto bíblico. La alta crítica ha sido contrarrestada con los descubrimientos de la arqueología bíblica. Y es una bendición que, o el comprender que Dios cuida de su precioso libro. Si bien la alta crítica ha buscado menoscabar la fe en la palabra de Dios, los descubrimientos arqueológicos en relación al tema bíblico han ayudado a contrarrestar gran parte de las especulaciones, conjeturas o propuestas que dan los críticos, o los críticos o los de la alta crítica. Descubrimientos de hace 2 siglos y aún los recientes han ayudado para demostrar que la Biblia es un libro de historia antiquísima y que sin ella no tendríamos un relato de nuestro origen como humanidad. Los arqueólogos han logrado desenterrar las ruinas del antiguo Egipto, de la Mesopotamia, de Palestina, de Jerusalén, proporcionando hallazgos invaluables que han confirmado y dado contexto a algunos pasajes mencionados en la Biblia. La arqueología apoya la historia bíblica, confirma la profecía, ilumina los relatos bíblicos y ayuda a crear traducciones más exactas. Enumeramos solo algunos de los más importantes hallazgos arqueológicos y quiero hablar brevemente nada más de esto. La importancia de la arqueología, a mí me llama la atención cómo fue la Revolución Francesa la que trajo este ateísmo moderno, pero muchos hallazgos importantes han sido hechos por arqueólogos franceses. Incluso el mismo ejército de Napoleón hizo descubrimientos interesantes de arqueología que han ayudado a defender la veracidad de la palabra de Dios.
La arqueología es un área que ha abonado en favor del texto bíblico. Y bueno, solamente por mencionar, en el texto se los voy a ampliar. La cuestión de la estela moabita, ustedes lo pueden investigar también en internet. ¿Por qué es importante el descubrimiento de la estela moabita? Eh, la estela moabita es una piedra de basalto, es una piedra muy característica. Tiene 124 centímetros de alto, 79 de ancho y 36 de espesor. Este es cuadrada con terminación superior como circular, como si fueran las tablas de la ley, por decirlo un figurativo. O lo pueden buscar la figura en internet de la estela moabita. ¿Y cuál es la importancia del descubrimiento de la estela moabita? Fue descubierto en 1866 por un clérigo o por un religioso alemán, misionero alemán en Jerusalén. La estela moabita fue destruida por los habitantes de donde fue descubierta porque lo tomaron como un amuleto y no querían que fuera sustraída. Pero alguien ya le había hecho una copia, este, eh, como tipo, no sé, podríamos decir como tipo papel maché o una copia, de tal manera que se pudiera reproducir nuevamente. Fue quebrada, se pretendió ser destruida, pero fue, nuevamente, reconstruida y la pueden encontrar ahí ya en el internet las fotografías de cómo fue ya, reconstruida. ¿Cuál es la importancia? Habla, este relato de la historia del rey moabita Mesá, que a final de cuentas, también se menciona en el libro de Segunda de los Reyes. Eh, Se menciona en el segundo libro de los Reyes a partir del capítulo 3 versículos 4 al 27. Entonces, ahora tenemos una fuente extrabíblica de las guerras que hubo entre los moabitas en el año 850 aproximadamente antes de Cristo y que se ve relatada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3. Y la manera, bueno, en la estela moabita, se resalta la victoria del rey moabita sobre Israel. Y creo que en la estela moabita también se menciona a Acab, que fue eh, el rey de Israel en aquel tiempo. Entonces, esa es la importancia del descubrimiento de la estela moabita, que confirma la historia bíblica. Otro descubrimiento fue la piedra Rosetta, que fue descubierta en 1799 por soldados franceses. Se le atribuyen algunas fuentes al general de ellos, más que a esos soldados. Y la piedra Rosetta era un edicto que emitió en el año 196 antes de Cristo, Ptolomeo V, rey de Egipto, en el cual emite un decreto. Lo interesante de esto es que está escrito en tres idiomas. Si ustedes buscan en internet la figura de la piedra Rosetta, van a ver claramente tres divisiones. La primera división está en jeroglífico egipcio. La segunda está en jeroglífico, perdón, está en demótico egipcio. Y la tercera está en griego. Por lo tanto, lo que dice en jeroglífico lo dice en demótico y también lo dice en griego, ese edicto. Por lo tanto, esto sirvió para poder encontrar una correlación entre el griego y el jeroglífico o el demótico y el jeroglífico. ¿Y qué trajo esto? El desarrollo de el poder descifrar inscripciones que fueron encontradas del antiguo Egipto en jeroglíficos y un alto impulso de lo que ahora se le llama como la egiptología. Y esto trajo cierta confirmación también al relato bíblico, porque se comprueba que ciertas cosas que se mencionan en la Biblia de la estadía de los judíos en Egipto, y entonces esto trae
que realmente sí hubo un éxodo, que hubo un periodo en el cual los hebreos estuvieron en la zona de Egipto, etcétera, etcétera. O las costumbres que se hacían en aquel entonces, ¿no? Y esa es la ventaja del descubrimiento de la piedra Rosetta. Tenemos la inscripción de Beistún, que es algo parecido también a la piedra Rosetta, pero ya está relacionado con el idioma persa. Es algo parecido porque es una inscripción que trae algún relato del periodo de los persas y que a final de cuentas algunos creían incluso que como es como una especie de pared muy llamativa, una especie de mural, creían que era el relato de Sansón, algunos creían que era el relato de Sansón, de acuerdo a las figuras que había, pero se demostró que era una cuestión de los reyes persas, este, y se logró descifrar ciertas cosas porque era algo parecido a la piedra Rosetta. Tenía en tres diferentes, idiomas, la inscripción o inscripciones, y de esa manera pudieron correlacionar ciertas palabras y los descubrimientos que se hicieron, en relación a la Mesopotamia tuvieron un amplio desarrollo gracias al trabajo de un erudito que se encargó de descifrar esto, entendiendo que eran escritos en diferentes idiomas. Tenemos el código de Hammurabi, que también es un descubrimiento arqueológico importante. Hammurabi se considera que si bien algunos consideran que pudo haber sido contemporáneo de Abraham o que Abraham estuvo regido por las leyes de Hammurabi, y cuando se estudia el código de Hammurabi podemos ver que hay una relación de las leyes que se manejaban en aquel tiempo. Las leyes levíticas tienen mucho parecido con el código de Hammurabi. El famoso toro acorneador se menciona en el código de Hammurabi también. Se menciona en Levítico, pero también en el código de Hammurabi. Se habla de las leyes de los esclavos, también se menciona en el código de Hammurabi. Las leyes de la propiedad privada se menciona en el código de Hammurabi. O sea, hay mucha similitud entre las leyes levíticas con el código de Hammurabi. Entonces, eso quiere decir que muchas de las cosas que presenta Moisés en el código bíblico o en el código levítico, eran cuestiones civiles que también se manejaban en su época. Y bueno, lo voy a complementar. La arqueología y la historia de la Biblia. Últimamente se han descubierto las ruinas de lo que fue la antigua Nínive, demostrando que realmente Nínive era una ciudad muy grande. Se han descubierto las murallas que protegían a Babilonia. Se han descubierto el templo de Sargón. Se han hecho muchos descubrimientos que han respaldado la veracidad del relato bíblico, porque muchas veces se decía, la Biblia lo menciona a los hititas, pero no hay una fuente extrabíblica que mencione a los hititas en el tiempo en que pudo haber sido escrito el relato bíblico. Entonces, con el descubrimiento de la arqueología, se puede o se llegó a refutar las afirmaciones que trajeron consigo la alta crítica. Ahí radica la importancia de la arqueología bíblica. Lamento no haber complementado el apunte. Como les digo, trato de cambiarlo a palabras menos técnicas. Este, pero en el transcurso de la semana les complementaré el, el texto de esta clase. Cortamos la clase, el video en este momento.